Comenzó con ladridos, frenéticos, agudos, resonando a través del bosque como disparos al amanecer. En algún lugar del denso y empapado desierto del Parque Nacional de Shenandoah, dos pastores alemanes estaban rígidos en una estrecha cresta. Sus cuerpos temblaban, no de miedo, sino de certeza. Orejas erguidas, colas inmóviles, hocicos fijados en algo que ningún ojo humano podía ver. Luego, como si fueran jalados por un hilo invisible, echaron a correr por la pendiente, directamente hacia una pared de espinas y sombras. Su manejadora, Sarah Collins, los siguió a tropezones, resbalando en rocas cubiertas de musgo, con el corazón latiendo con fuerza. No tenía idea de qué habían encontrado, solo sabía que ellos estaban seguros. Y el tiempo se agotaba. La gente piensa que los perros de rescate siguen huellas, diría Sarah más tarde. Pero esa mañana no había ninguna, solo aire, lodo y algo que la ciencia no puede explicar completamente. Esta historia no trata de una casualidad afortunada o un milagro. Trata sobre el instinto, la biología, el entrenamiento y dos perros que hicieron lo que ningún dron, helicóptero o sistema de GPS podía. Esto no es solo otra historia de héroes animales. Es el momento en que los perros superaron la tormenta, el reloj e incluso la muerte misma. Y todo comenzó 12 horas antes con el silencio. El guardaparques James Wilson no solía llegar tarde. Veterano de 12 años en el Parque Nacional de Shenandoah, era metódico hasta el extremo. Cada mañana a las 6:30 en punto, se reportaba por radio desde donde estuviera patrullando. Cima de montaña, cascada, sendero, puesto de vigilancia de incendios, no importaba. Excepto esa mañana, no hubo nada, solo silencio en la radio. El despacho llamó 2 veces. Nada. A las 6:42 de la mañana, se inició un protocolo de búsqueda de nivel 3. El último ping de GPS de su camioneta de patrulla se registró cerca de Deb Pinery, una sección remota y accidentada del bosque sin cobertura celular y con un terreno tan empinado que hacía gemir a los equipos de búsqueda. Las temperaturas estaban cayendo rápidamente. La lluvia había azotado el área durante la noche, y cada minuto que pasaba hacía menos probable la supervivencia. Al mediodía, 2 drones térmicos no habían encontrado nada. La señal de la radio de Wilson no se movía. O estaba apagada o rota. No sabían si estaba herido, inconsciente o ya no estaba. Entonces entró Sarah Collins. Sarah no era guardaparques. Formaba parte de un equipo élite de búsqueda y rescate con perros basado en Charlottesville. Había estado trabajando con sus perros, Maverick y Luna, desde que eran cachorros. Maverick era la fuerza, rápido, impulsado, el tipo de perro que atravesaría el fuego si le decías que alguien necesitaba ayuda. Luna era más tranquila, más metódica, pero no menos intensa. Juntos, formaban un equipo que había recuperado a 7 excursionistas perdidos, 4 niños desaparecidos y una vez a un hombre con demencia que había vagado 11 millas fuera del sendero. Aún así, incluso Sarah tenía dudas sobre este caso. La lluvia arruinó el rastro de olor. Le dijo al comandante del incidente: si está herido y no puede moverse, básicamente estamos buscando un fantasma. Pero los fantasmas, resulta, dejan pistas, solo que no del tipo que puedes ver. Esa tarde, mientras el equipo de drones peinaba un cuadrante del bosque, Sarah estaba en una cresta a 2 millas de donde Wilson había sido visto por última vez. No tenía sentido lógico comenzar allí. Pero el instinto le decía que el olor se dirigiría hacia ese lugar. Había estudiado algo llamado cono de olor, un raro patrón de dispersión de olor por el viento que a veces arrastraba el olor humano lejos de la fuente. Confiaba en sus perros más que en cualquier cámara térmica. Así que les dio la señal: buscar. Y lo hicieron. Ahora, si apenas estás conociéndonos y este tipo de historias reales de héroes animales te conmueven, tómate un segundo para suscribirte a Heroes for Animals. Te traemos momentos reales de salvamento como este cada semana, historias donde 4 patas y un corazón latiendo lo cambian todo. De vuelta en el bosque, Maverick y Luna estaban completamente concentrados. Se movían como bailarines, rápidos pero precisos, saltando troncos, zigzagueando entre raíces, escalando rocas sin dudar. Sarah los seguía, apenas pudiendo mantener el paso, confiando más en sus movimientos que en su mapa. Durante 20 minutos, atravesaron la maleza. Luego 30. En un momento, se detuvieron. Ambos perros olfatearon el aire, las colas moviéndose. Sarah se congeló.
Esto era para lo que entrenaba, el momento en que todo se silenciaba, cuando el instinto superaba la lógica. Maverick arrancó primero, virando bruscamente a la izquierda. Luna lo siguió. Y fue entonces cuando comenzaron a ladrar. No era aleatorio. Los perros entrenados tienen un ladrido muy específico cuando han localizado algo o a alguien. Es agudo, persistente, direccional y no para. Sarah supo antes de ver algo, lo habían encontrado. Se abrió paso entre la última capa de maleza y vio a Maverick parado al borde de un barranco empinado, ladrando tan fuerte que sus patas delanteras se levantaban del suelo. Luna estaba echada sobre su vientre, mirando hacia las sombras abajo. Sarah se arrodilló y miró por el borde. Lo que vio le heló la sangre. 30 pies abajo, parcialmente oculto bajo ramas retorcidas y hojas empapadas, estaba el cuerpo inmóvil de un hombre. Su uniforme estaba rasgado. Su pierna parecía estar mal, y su radio estaba destrozada a su lado. Era James Wilson, vivo o muerto, Sarah no podía decirlo. Llamó por radio pidiendo ayuda, transmitiendo las coordenadas GPS y solicitando soporte de extracción vertical. Mientras el equipo de escalada se preparaba, Sarah rodeó el barranco, abriendo un camino hacia él. Luna la siguió con cuidado. Cuando llegaron al guardaparques, aún respiraba, apenas. Su piel estaba pálida, sus labios azules. Su pierna estaba rota, y estaba hipotérmico al punto de caer en shock, pero estaba vivo. Luna se acostó a su lado, sin moverse, sin ladrar, solo mirándolo como si quisiera mantenerlo con vida. Esa imagen de un perro acurrucado junto a un hombre que nunca había conocido, manteniéndolo caliente con su cuerpo, fue capturada en la GoPro montada en el arnés de Maverick. El metraje más tarde se volvió viral, pero en ese momento, a Sarah no le importaban las cámaras. Le importaban los minutos, porque a James Wilson no le quedaban muchos. El rescate tomó otros 90 minutos, cuerdas técnicas, triaje médico. En un momento, el guardaparques Wilson abrió los ojos. No estaban enfocados, pero se movieron hacia Luna. Sus labios también se movieron. No dijo, «ayuda». No dijo, «¿dónde estoy?». Dijo, «me encontraste». Y ella lo había hecho, no solo lo encontró, sino que lo mantuvo vivo el tiempo suficiente para ser rescatado. No porque lo conociera. No porque le prometieran una recompensa. Solo porque eso era lo que estaba entrenada para hacer. Porque eso era lo que era. James Wilson tenía todas las razones para morir en ese barranco. Se había golpeado la cabeza durante la caída, lo suficientemente fuerte como para fracturar el hueso detrás de su oreja izquierda. Su fémur estaba roto en 2 lugares. Su radio se destruyó en el impacto, dejándolo completamente aislado del mundo exterior. Peor aún, había caído en una hondonada baja y sombreada donde el aire frío se acumulaba y permanecía. Con las temperaturas cayendo rápidamente, no tenía refugio, no se movía y no tenía forma de pedir ayuda. La mayoría de las personas en esa situación no duran 12 horas, pero de alguna manera él lo hizo. Y no solo porque tuvo suerte, sino porque 2 pastores alemanes llamados Maverick y Luna lo rastrearon en condiciones que, según todos los expertos, deberían haber sido imposibles de rastrear. Lo que pasó después no fue solo un rescate. Desató una investigación científica. Después de que el equipo de extracción levantó a Wilson a salvo y los médicos lo estabilizaron, la atención se centró en los perros. Sarah Collins, agotada y empapada, se sentó en la parte trasera de una camioneta junto a sus compañeros caninos mientras la lluvia golpeaba el tejado. Sostuvo una botella de agua en sus manos, aún demasiado tensa para beberla. Un guardaparques de otra unidad se sentó frente a ella. Había visto muchos rescates antes, pero este lo tenía desconcertado. «¿Cómo demonios lo encontraron?», preguntó, más para sí mismo que para ella. Sarah solo miró a sus perros, luego al bosque. «Creo que apenas estamos empezando a entender eso». En las semanas siguientes, investigadores del Laboratorio de Olfacción Canina de la Universidad de Cornell contactaron a Sarah. El Dr. Nathan Lewis, uno de los principales científicos en detección de olores caninos, había visto el metraje de la GoPro y quería acceso a todos los datos: condiciones climáticas, mapas del terreno, los caminos GPS de los perros, todo. ¿Por qué? Porque lo que Maverick y Luna habían hecho no solo dobló las reglas del rastreo, las rompió. Esto es lo que sabemos. El perro promedio de búsqueda y rescate trabaja captando el olor del suelo,
moléculas que caen del cuerpo humano y se adhieren a la hierba, la corteza y la tierra. Pero la lluvia lava estas partículas. El calor las dispersa. El tiempo las degrada. Después de 12 horas bajo una fuerte lluvia y un bosque denso, esos olores del suelo deberían haber desaparecido. Pero Maverick y Luna no habían seguido el olor del suelo. Habían rastreado lo que se llama olor aéreo, pequeñas partículas aún suspendidas en el aire, llevadas por corrientes de viento. Estas moléculas pueden permanecer de maneras impredecibles, dependiendo del terreno, la humedad y la temperatura. Suben y bajan, se desvían a la izquierda, se detienen y luego giran como remolinos invisibles. Es un sistema caótico que ningún humano puede ver o modelar completamente. Y, sin embargo, los perros lo leyeron como un mapa. El doctor Lewis estaba atónito. No solo estaban siguiendo un rastro, dijo. Lo estaban prediciendo, anticipando hacia dónde iría el olor después. Eso no es solo entrenamiento. Es algo más profundo. Los científicos ya sabían que los perros tienen alrededor de 225 millones de receptores olfativos en comparación con los 5 millones de un humano. Pero lo que hicieron Maverick y Luna sugería más que solo poder bruto. Sugería cálculo, decisión, intuición. Piensa en intentar encontrar un solo segundo en un cronómetro que lleva corriendo 32,000 años, explicó Luis. Ese es el umbral de detección del que estamos hablando. Y de alguna manera, estos perros lo procesaron en tiempo real, y no fue una casualidad. 6 meses antes, Maverick había rastreado a un niño perdido a través de un terreno de carnaval lleno de cientos de olores superpuestos. Algodón de azúcar, aceite de motor, palomitas, personas, y aún así encontró al niño escondido bajo un remolque de un vendedor. Luna una vez localizó a una anciana con Alzheimer que había vagado en un campo de maíz, usando moléculas de olor que flotaban a más de 400 yardas en un viento abierto. Pero este caso era diferente, más largo, más húmedo, más frío y mucho más peligroso. De vuelta en San Nondoa, Sara comenzó a recibir cartas, no correos electrónicos, cartas escritas a mano, de extraños, manejadores de perros retirados, excursionistas, veteranos, personas que habían seguido la historia en línea o visto el metraje crudo de la GoPro en segmentos de noticias y no podían creer lo que habían visto. Una carta vino de una mujer en Texas que había perdido a su padre en un accidente de senderismo remoto el año anterior. No lo encontraron durante 9 días. Si alguien hubiera tenido perros como los tuyos, escribió, tal vez él aún estaría aquí. Sara guardó cada carta en una caja resistente al agua junto a su cobertizo de entrenamiento, no como trofeos, sino como recordatorios. Mientras tanto, James Wilson se recuperaba lentamente. En el centro médico de la Universidad de Virginia, los cirujanos repararon la fractura en su pierna y monitorearon su lesión en la cabeza. No recordaba la caída. Lo que sí recordaba era el frío, la soledad y el momento en que terminó. Desperté y algo respiraba a mi lado, recordó en una entrevista. Pensé que tal vez era un oso al principio, pero luego vi ojos, ojos gentiles, y supe que estaba bien. Estaba hablando de Luna. No ladró, no se movió, solo se quedó allí a mi lado como si su trabajo fuera mantenerme vivo. Y, de alguna manera, lo era. Cuando Wilson fue dado de alta semanas después, pidió visitar a los perros. Sara lo recibió en las instalaciones de entrenamiento de K9 justo afuera de Charlottesville. Llevaba un yeso blando en una pierna y se movía lentamente, usando un bastón. Maverick lo vio primero y salió corriendo hacia él. Luna trotó detrás, reservada pero alerta. Ambos se detuvieron a un pie frente a Wilson, lo miraron y movieron la cola, sin ladrar, sin saltar, solo reconocimiento. Él se arrodilló y comenzó a llorar. Me encontraron, susurró. Realmente me encontraron. Sara estaba cerca, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Algunos momentos no necesitan comentarios, solo silencio. Hoy, el guardaparques Wilson es voluntario con la unidad K9 los fines de semana, ayudando a entrenar a nuevos manejadores. Lee datos meteorológicos, establece rastros de olor y habla con los nuevos reclutas sobre cómo es ser el que necesita ser salvado. Antes pensaba en estos perros como recursos, dice ahora. Pero son más que eso. Son algo para lo que no tenemos una palabra, guardianes, tal vez, o guías, o simplemente algo mejor que nosotros. Maverick y Luna desde entonces han trabajado en 12 casos más.
Encontraron a 9 personas más: excursionistas perdidos, campistas heridos, un niño desaparecido que cayó en un barranco detrás de un campamento. Cada vez mostraron la misma urgencia, el mismo enfoque silencioso, la misma negativa a rendirse. Pero están envejeciendo. Los pastores alemanes en el campo suelen trabajar de 7 a 9 años antes de retirarse. El ritmo es brutal. El terreno desgasta sus articulaciones. Sus ojos se opacan. Sus músculos se endurecen. Sara los observa de cerca ahora, todos los días, buscando signos de fatiga. Sabe que el momento se acerca. Cuando llegue, Maverick y Luna no serán reubicados ni olvidados. Se quedarán con ella. Vivirán sus años como miembros queridos de la familia, durmiendo junto al fuego, persiguiendo pelotas de tenis en lugar de helicópteros. Y su legado seguirá vivo, no solo en manuales de entrenamiento o informes de laboratorio, sino en vidas. En el guardaparques Wilson, en el niño encontrado bajo un remolque, en las cartas de extraños que ahora creen un poco más en el vínculo entre humano y perro. Hay una escena final de ese barranco que nunca salió en los reportes de noticias. Después de que el equipo de rescate levantó a Wilson y Sara quedó sola para caminar de regreso al área de preparación, se detuvo al borde del bosque. Maverick trotó a su lado, pero Luna se quedó atrás, parada sobre el lugar donde Wilson había yacido. Miró a Sara, luego miró hacia abajo, luego a Sara una vez más. Luego se dio la vuelta y la siguió. ¿Qué estaba pensando? Nunca lo sabremos. Pero si alguna vez has amado a un perro, ya lo entiendes. Cuando Sara Collins mira a Maverick y Luna, no ve mascotas. Ve compañeros. Ve las millas que han recorrido, las tormentas que han superado, las vidas que han rescatado del borde de la muerte. Ve el peso que llevan en silencio, sin quejas. Y ve el reloj corriendo, porque cada perro de trabajo tiene una cuenta regresiva en sus huesos. Y estos dos están a más de la mitad de la suya. Trato de no pensar en eso, dice, pasando su mano por el flanco de Maverick. Pero lo siento cada vez que ralentizan un poco. Maverick tiene 8 años ahora. Luna está cumpliendo 9. En años humanos, son de mediana edad, aún fuertes, aún agudos. Pero Sara conoce las señales. El tiempo de recuperación después de cada misión es más largo. Las articulaciones de Luna se endurecen en las mañanas frías. Maverick ya no salta a la parte trasera de la camioneta. Espera a que Sara baje la rampa. Todavía entrenan todos los días, aún pasan cada prueba de olor, cada simulación. Pero Sara los está preparando silenciosamente para lo que viene después, el retiro. Esa palabra suena extraña en su boca porque para estos perros, el trabajo no es solo un empleo. Es identidad, propósito, vocación. No viven por alabanzas o premios. Viven para encontrar, dice ella. Eso es lo que los enciende. Sara conoció a Maverick y Luna cuando tenían 12 semanas. En ese entonces, eran todo patas torpes, orejas grandes y estallidos de energía descoordinada. Pero incluso a esa edad, mostraban promesa. Los entrenadores buscan ciertos rasgos: enfoque, impulso, valentía ambiental. Algunos perros se asustan con ruidos fuertes, superficies resbaladizas o espacios estrechos. Esos no pasan. Maverick nunca dudó. Luna, aunque más cautelosa, mostró una notable habilidad para resolver problemas. Estudiaba un desafío durante 10 segundos, luego lo resolvía con precisión. Donde Maverick avanzaba con fuerza, Luna calculaba. Eran opuestos, y eran perfectos. El entrenamiento comenzó con juegos simples. Encuentra el premio, localiza el juguete, persigue el cono de olor. Todo era juego, pero estratégico. Los perros no solo aprendían comandos. Estaban siendo programados para pensar como cazadores, para asociar el éxito con el olor, para construir mapas mentales de senderos invisibles. A los 6 meses, podían localizar un objeto escondido a través de un campo de fútbol. A 1 año, podían identificar el olor personal de Sara entre una fila de 6 manejadores. A los 2 años, estaban certificados para trabajos de búsqueda en vivo y han estado salvando vidas desde entonces. Hay algo especial en el vínculo entre manejador y K9. No es como el vínculo con un perro doméstico. Es más intenso, más mutuo. Los manejadores aprenden a leer movimientos de orejas, fliques de cola, pausas de pata,
señales que la mayoría de las personas nunca notarían. Los perros aprenden a leer la postura, el tono, incluso los patrones de respiración. Con el tiempo, desarrollan lo que los conductistas animales llaman comunicación entre especies, una conexión casi telepática donde la intención fluye sin palabras. No tengo que decirles a dónde ir, dice Sara. A veces solo lo siento, y ellos también. Esa conexión no es magia. Son miles de horas lado a lado, entrenando bajo la lluvia, la nieve, el calor del desierto, viajando en helicópteros, durmiendo en cabañas, esperando en silencio en senderos oscuros. Confianza forjada en la adversidad, pero tiene un costo. Los perros de búsqueda y rescate trabajan más duro que la mayoría de los humanos jamás lo harán. Sus narices procesan miles de millones de partículas por segundo. Sus cerebros permanecen enfocados en un rompecabezas de olores durante horas. Sus cuerpos se abren paso a través de espinas, lodo, hielo, acantilados, todo por la oportunidad de encontrar a alguien perdido, asustado o moribundo. Y rara vez se detienen, incluso cuando deberían. Trabajarán más allá del punto de lesión, explica Sara. Es nuestro trabajo saber cuándo parar. Ha tenido momentos cercanos. Maverick una vez se desgarró un ligamento saltando un barranco. Luna se cortó la pata en esquisto roto y no cojeó hasta que terminó la misión. No se rinden porque, para ellos, rendirse significa fallarle a su persona. Esa lealtad no es algo que puedas enseñar. Está criada, seleccionada, transmitida a través de generaciones de perros de trabajo, remontándose más de un siglo al origen de la raza. Los pastores alemanes fueron desarrollados a finales de 1800 por un oficial de caballería alemán llamado Max von Stephanitz. Quería un perro fuerte, inteligente, obediente y, sobre todo, útil. Lo que creó se convirtió en el modelo para perros policía, perros militares, perros guía y eventualmente perros de búsqueda y rescate. Maverick y Luna llevan ese legado en su sangre. Pero lo que los hace excepcionales no es solo la genética, es el corazón. Su misión más reciente lo demostró de nuevo. Un niño de 10 años se perdió durante un viaje de campamento familiar, autista, no verbal, asustado por los sonidos fuertes. Cuando la familia se dio cuenta de que estaba desaparecido, ya era el atardecer. El pánico se apoderó. Llamaron a los guardaparques, comenzó la búsqueda, pero el bosque era denso. El niño no respondía a los llamados por su nombre, y las temperaturas estaban cayendo. Sara y su equipo fueron desplegados a las 10:17 de la noche. A las 11:03, Luna había captado el olor. Se desvió del sendero, abriéndose paso entre zarzas. Maverick la siguió. Llevaron a Sara casi media milla al este, lejos de la zona principal de búsqueda, hacia un denso grupo de pinos. Y allí, escondido dentro del hueco de un árbol caído, estaba el niño, descalzo, temblando, con los ojos muy abiertos. Luna no ladró. Se arrastró a su lado y se acostó. El niño extendió la mano y tocó su collar. Sonrió. Estos momentos no siempre llegan a las noticias. Pero para las familias, lo son todo. La madre de ese niño aún envía actualizaciones, fotos del sosteniendo un pastor alemán de peluche, tarjetas de cumpleaños para Luna, correos electrónicos llenos de gratitud. Sara los imprime todos, los agrega a la caja. Pero las historias no siempre son alegres. Hay misiones en las que llegan demasiado tarde, donde los perros encuentran a alguien de la manera en que nadie quiere, donde el cuerpo está frío y el duelo es reciente. Todo lo que Sara puede hacer es sentarse en la tierra con sus perros y respirar bajo el peso de ello. Y aún entonces, dice, los perros no flaquean. Se quedan. Siempre se quedan. Como si entendieran que solo estar allí ayuda. Sara a menudo se pregunta cuánto saben. ¿Sienten el dolor? ¿Lo cargan? Ha leído los estudios sobre cómo los perros procesan las emociones humanas en las mismas regiones cerebrales que procesan las suyas, sobre cómo los caninos pueden detectar hormonas de estrés, leer expresiones faciales, incluso ajustar su comportamiento para consolar a alguien que llora. Pero no necesita un estudio. Tiene a Maverick, que se sienta un poco más cerca cuando ella está sufriendo. Y a Luna, que una vez montó guardia en la puerta de la habitación del hospital mientras Sara estaba con su padre moribundo, negándose a moverse hasta que él falleció. El final llegará. Eventualmente, un día, Maverick no responderá al comando de búsqueda con ese salto alegre. Un día,
Luna levantará la cabeza del porche y decidirá quedarse al sol en lugar de seguir a la camioneta. Sara teme ese día, no porque tema la vida sin ellos, sabe que siempre serán parte de ella, sino porque teme el silencio, la ausencia de esa energía, la sensación de estar en un comienzo de sendero sin ellos. La gente piensa que la parte más difícil es perderlos, dice. Pero la parte difícil es saber cuánto dieron y saber que nunca podré pagarlo completamente. Cuando llegue ese día, planea retirar sus chalecos, montarlos en cajas de sombra y colgarlos en el remolque de K9. Los futuros perros entrenarán bajo su legado. Los nuevos manejadores preguntarán por sus historias, y Sara se las contará, no para impresionar, sino para inspirar, para mostrar lo que es posible. Porque Maverick y Luna no solo encontraron personas. Encontraron algo en todos nosotros, algo tranquilo, primitivo, esperanzador. Un recordatorio de que en los lugares más oscuros, alguien sigue buscando. Mucho después de que las sirenas se desvanecen, después de que las camionetas de noticias se van y el bosque vuelve a quedar en silencio, ¿qué queda? Para la mayoría de las misiones de búsqueda y rescate, la respuesta es simple: un expediente cerrado, un nombre tachado, una tarjeta de agradecimiento enviada. Pero cuando la historia involucra a Maverick y Luna, el impacto no termina en el rescate. Se propaga, enseña, transforma. 3 semanas después de la misión de Deb Pinnery, la que trajo a James Wilson de vuelta del borde, llegó un mensaje al centro de mando K9 de Shenandoah. No era una carta formal ni un premio del servicio de parques. Era un correo electrónico de una maestra en Arizona que había visto el vídeo del rescate de Maverick y Luna. Lo mostró a su clase de 6º grado durante una lección sobre animales de trabajo. Lo que pasó después incluso la sorprendió a ella. Los niños no solo preguntaron sobre perros, escribió. Preguntaron sobre rastros de olor, corrientes de aire, trabajo en equipo, empatía. Querían saber cómo Luna sabía quedarse junto al hombre. Un niño dijo que ella sabía que él estaba triste, incluso si no podía hablar. Ese comentario se quedó con Sara porque era cierto. Luna había entendido algo que ninguna cámara o algoritmo podría haber captado. Y ese instinto, imposible de medir, imposible de enseñar, era parte de lo que la hacía extraordinaria. No era solo entrenamiento, era corazón. Historias como esa comenzaron a aparecer con más frecuencia. Una unidad de búsqueda y rescate en Montana adoptó la estrategia de cono de olor de Sara después de estudiar los registros de movimiento de su equipo. Una escuela de paramédicos en Chicago agregó casos de rescate K9 a su currículo de respuesta a traumas. Una cadena nacional de suministros al aire libre lanzó una campaña donando botines y arneses a equipos K9 voluntarios en parques de alto riesgo. El servicio de parques también tomó nota. 6 meses después del rescate, el Servicio Nacional de Parques lanzó una iniciativa de financiación para expandir las unidades K9 en parques con pocos recursos en todo Estados Unidos. El programa piloto, originalmente establecido para 3 perros, se amplió a 12. Pidieron a Sara que ayudara a diseñar el marco de entrenamiento. Al principio dudó. No se veía como maestra. Era una persona de campo, botas en el lodo, brújula en mano. Pero cuando le pidieron que hablara en una conferencia en Colorado Springs, dijo que sí y llevó a Luna con ella. No sabía cómo hablar con una sala llena de oficiales y científicos, admitió Sara más tarde. Así que dejé que Luna hablara. A la mitad de la presentación, Sara dio una demostración en vivo de identificación de olores usando muestras de ropa y señales de terreno. Luna localizó un guante escondido en menos de 3 minutos, moviéndose con calma y confianza a través de la multitud. La sala se puso de pie y aplaudió. Después, una de las organizadoras se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Mi hermano desapareció en Utah hace 10 años, dijo. No enviaron perros. Era demasiado remoto. Si alguien hubiera enviado un perro como ella, tal vez no habríamos tenido que esperar 8 años para encontrarlo. Sara no supo qué decir. Así que dejó que Luna se sentara junto a la mujer, con la nariz contra su mano, los ojos tranquilos. Esa es la cosa con estos perros. No solo buscan, escuchan. Entienden el duelo de una manera que la mayoría de las personas no pueden. En los meses siguientes, Maverick y Luna se convirtieron en embajadores no oficiales de los perros de trabajo a nivel nacional. Su metraje se usó en módulos de entrenamiento.
Su misión de cono de olor fue destacada en un estudio de modelado de IA de una universidad que comparaba la eficiencia de los K9 con la tecnología de drones. Alerta de spoiler: los perros aún ganaron. Una pequeña organización sin fines de lucro llamada Scent of Hope fue fundada en su honor, dedicada a proporcionar K9 entrenados en olor a comunidades necesitadas. Sarah no tuvo parte en su creación. Solo recibió una llamada una mañana: «Oye, lo nombramos por tu historia». Ella sonrió. «Supongo que esa historia ya no es mía», dijo. «Ahora es de todos». Pero por toda la atención pública, los momentos favoritos de Sarah siguen siendo los tranquilos, como caminatas al amanecer con los perros cuando no hay nadie alrededor, como ver a Luna rodar sobre su espalda en un prado cubierto de rocío, o escuchar el suspiro bajo y somnoliento de Maverick mientras se acurruca después de un largo día. Son solo perros, después de todo. Pero también, no solo perros. Cuando los niños locales visitan el centro de entrenamiento, Sarah siempre comienza con la misma línea. Probablemente piensen que los perros de rescate son superhéroes. Asienten, con los ojos muy abiertos. Pero saben que son realmente. Silencio. Son solo perros que nunca se rindieron y cuyos humanos nunca dejaron de escuchar. Les enseña cómo leer el viento, cómo revisar el terreno, cómo el olor se mueve como el agua, acumulándose y fluyendo de maneras que no siempre puedes predecir. Y luego deja que los niños acaricien a Luna, para lo cual, por supuesto, todos hacen fila. En casa, la pared de hallazgos crece más larga. No es ostentosa, solo un tablero de corcho en el pasillo de Sarah donde coloca una foto, un mapa o una nota de cada misión exitosa. Una tarjeta dice: «A los perros que me encontraron cuando no podía encontrarme a mí mismo». Esa vino de una adolescente que huyó después de una pelea en casa y pasó 2 noches en el bosque. No hablaba con nadie, excepto con Luna. Sarah sabe que llegará un día en que Maverick no pueda rastrear más, cuando Luna no pueda saltar troncos o escalar colinas, cuando sus articulaciones se endurezcan, cuando sus corazones, esos motores de devoción, ralenticen. Pero su impacto, eso no se retira. Resuena en cada estudiante que aprende sobre la ciencia del olor, en cada manejador novato que entrena más duro porque vio ese metraje de la cámara corporal, en cada excursionista que se pone un localizador o le dice a alguien su ruta por si acaso, porque saben que alguien podría venir a buscarlos. James Wilson lo sabe mejor que nadie. Todavía visita una vez al mes, trae golosinas, se registra, a veces solo se sienta con Luna en el porche y mira el cielo. «No solo me encontraron», dice. «Cambió cómo pienso sobre la vida, sobre la lealtad, sobre prestar atención a las cosas silenciosas». Está trabajando en un libro de memorias ahora, no sobre su trabajo o incluso su rescate. Es sobre lo que llama la pausa, el momento entre ser encontrado y ser salvado, el momento en que aún estás roto, pero alguien ya está a tu lado. Dedica el libro a Luna. No hace mucho, Sarah recibió un correo electrónico de un manejador en Oregón. Su perro había fallecido recientemente después de 7 años de trabajo de búsqueda. Había visto todos los vídeos de Maverick y Luna que pudo encontrar. Hizo una pregunta: «¿Cómo sabes cuándo dejar ir?». Sarah no respondió de inmediato. Pensó en las misiones, el dolor, los milagros. Luego escribió: «No dejas ir. Dejas que vivan. Cada vez que entrenas, cada vez que buscas, cada vez que crees en lo que te enseñaron». El mundo está lleno de oscuridad, tormentas, accidentes, miedo, pérdida. Pero a veces, en esa oscuridad, 2 formas se mueven entre los árboles: una negra y marrón, ojos al frente; una sable, hocico abajo, cola quieta. Y en algún lugar más adelante, alguien está esperando ser encontrado. Llegó silenciosamente, como suelen llegar los finales. Sin colapso dramático, sin un momento único en que la correa se colgó para siempre, solo un cambio lento, casi invisible en el ritmo. Maverick comenzó a dormir más después de las misiones. Luna dudaba antes de subir a la camioneta. Sarah comenzó a observarlos más de cerca durante las sesiones de entrenamiento, tomando notas mentales que no quería escribir. Al principio, se dijo que era solo el clima, un poco de rigidez por un frente frío, una pata dolorida por un sendero áspero. Pero la verdad era más dura. Los perros estaban envejeciendo fuera de su vocación, y Sarah tenía que enfrentarlo. La gente piensa que la parte más difícil es el último rescate, dice. Pero realmente, son las semanas anteriores, cuando sabes que el final se acerca, pero nadie lo dice en voz alta.
Maverick tenía 9 años, Luna casi 10. La mayoría de los pastores alemanes de trabajo se retiran entre los 8 y 10 años, dependiendo de su salud. Algunos duran más, pero solo con límites estrictos y cargas de trabajo reducidas. Sara no podía arriesgarlo, no con el terreno que cubrían, no con lo que les debía. Programó su última misión activa en una fresca mañana de abril. No fue dramático, una asistencia de entrenamiento con nuevos reclutas en el condado de Rockingham. Sin personas desaparecidas, sin helicópteros, solo un escenario de búsqueda simulado en una reserva boscosa con olores plantados y voluntarios escondidos. Maverick se movió con su entusiasmo habitual, cola en alto, hocico agudo. Luna fue metódica como siempre, tranquila e intensa. Completaron el curso en menos de 30 minutos, incluso superando a uno de los pares de K9 más jóvenes. Pero cuando terminó, Sara no pidió una segunda ronda. Se agachó junto a ellos, manos en su pelaje, y susurró: «Eso es todo». Lo hicieron. Terminé. Intentó mantener la voz firme. Casi lo logró. De vuelta en el remolque, abrió una pequeña caja de madera que había estado guardando para la ocasión. Dentro había 2 collares de cuero personalizados, uno grabado con Maverick 2015 a 2024 y el otro Luna 2015 a 2024. En cada uno había una placa de latón con forma de cresta montañosa. En la parte trasera, una sola palabra: encontrado. Los colocó alrededor de sus cuellos. Y por primera vez en años, lloró. El retiro se ve diferente para los perros de trabajo. No firman un reloj y recuerdan con tragos. No dan discursos de despedida ni cobran pensiones. Solo se detienen y esperan a entender qué significa eso. Para Maverick, la transición fue fácil. Se convirtió en un durmiente de porche, un coleccionista de huesos, un observador de ardillas. Ganó 5 libras y descubrió el lujo de dormir hasta tarde en las mañanas lluviosas. Luna luchó. Paseaba durante las horas de entrenamiento, gemía cuando Sara se iba con los perros más jóvenes, traía su correa a la puerta todos los días a las 6 de la mañana. La parte más difícil de retirar a un perro como Luna no es física, es emocional. No sabe qué es descansar, dijo Sara. Su alegría está en el trabajo. Y de repente, el trabajo se fue. Así que Sara le dio uno nuevo. Comenzó a llevar a Luna al centro de va local cada viernes. Al principio, fue solo una visita, una forma de ofrecer consuelo a veteranos que lidian con PTSD o rehabilitación física. Pero Luna rápidamente se convirtió en algo más. Aprendió a sentarse junto a sillas de ruedas sin que se lo pidieran. Nudaba rodillas durante sesiones de terapia difíciles. Y una mañana, cuando un veterano de la Marina rompió a llorar a mitad de una frase, Luna subió suavemente a la cama junto a él y se quedó. Nunca ha sido entrenada como perro de terapia, dijo Sara al personal. Ellos solo sonrieron. No necesita el título. Mientras tanto, Maverick encontró su nuevo propósito en el frente doméstico. Se convirtió en mentor de un cachorro de pastor alemán más joven llamado Scout, al que Sara había comenzado a entrenar recientemente. Maverick no enseñaba con ladridos o gruñidos. Enseñaba haciendo. Scout lo observaba constantemente, cómo respondía a los comandos, cómo esperaba las señales, cómo se movía en silencio por el bosque. Sara lo notó. También lo hizo el resto del equipo. Es como si estuviera pasando la antorcha, dijo uno de los manejadores. Y de alguna manera, lo estaba. Pero el retiro no borró el legado de su trabajo. Su historia continuó resonando en la comunidad de búsqueda y rescate. Departamentos en 6 otros estados habían adoptado el cono de olor como parte de su protocolo K9. El comportamiento de Luna durante el rescate de Wilson, su decisión de acostarse junto al hombre herido, fue citado en un nuevo entrenamiento de respuesta emocional para perros SAR. Sara fue invitada a coautorar un capítulo en un manual nacional de entrenamiento de búsqueda y rescate K9. No era su zona de confort, pero dijo que sí. Una sección del manual se titula Cuando ellos saben antes que tú. Describe momentos en que los perros toman decisiones sin pistas, momentos basados en la confianza, no en comandos. ¿El ejemplo? Luna, rompiendo el protocolo para seguir un rastro de olor que ningún dron podía ver. Sara también comenzó a visitar escuelas con más frecuencia. Habló sobre la responsabilidad, sobre el compromiso,
sobre cómo el amor se ve como simulacros a las 3 de la mañana, ungüento para patas después de un terreno áspero, y confiar el uno en el otro en silencio. Siempre terminaba con el mismo mensaje: no hacen esto por la gloria. Lo hacen por ti. Y eso siempre calaba, porque cada niño en la sala había querido ser encontrado en algún momento, incluso si nunca se había perdido. Hay una foto que Sara guarda en su refrigerador. No es de un rescate. Es una instantánea tomada una tarde de verano por un vecino. En ella, Sara está sentada en el porche trasero, descalza, sosteniendo una cerveza. La cabeza de Luna descansa en su regazo. Maverick yace cerca, con la lengua fuera, observando luciérnagas. La leyenda está garabateada en la parte trasera con un sarpie. Después de todo, aún en casa. James Wilson vino a la casa el otoño pasado. Trajo un libro, el manuscrito terminado de sus memorias, La pausa. Lo dedicó al perro que no se fue y a la mujer que siguió. Sara lo leyó en 2 sesiones. Lloró en ambas. Al final del libro, Wilson había escrito algo que se quedó con ella: nunca olvidas el sonido de ser encontrado. Ha pasado casi un año desde la última misión oficial de Maverick y Luna. Todavía se despiertan temprano, aún corren la línea de la cerca como si estuvieran revisando perímetros, aún levantan la vista cuando Sara toma sus botas. Pero ya no corren hacia la camioneta. No más. Esperan hasta que ella dice las palabras que ahora conocen: hoy no, chicos. Han hecho suficiente. Y lo han hecho. Han hecho más que suficiente. Han buscado cuando otros se rindieron. Encontraron cuando nadie más podía. Se quedaron cuando quedarse importaba más. Y al hacerlo, han escrito un legado en huellas de lodo, senderos forestales y los momentos tranquilos entre la vida y la muerte. ¿Qué queda cuando el trabajo se detiene? Amor, memoria, la forma de algo más grande que los informes de misión o las medallas. El eco de un ladrido en el bosque oscuro. El conocimiento de que en algún lugar allá afuera, alguien fue llevado a casa porque 2 perros se negaron a rendirse. Y ese eco nunca se desvanece realmente. Solo guía el camino para los próximos. La primavera llegó tarde a Blue Ridge ese año. La escarcha permaneció más tiempo de lo habitual. Los árboles de cornejo dudaron en florecer. Y para Sara Collins, cada amanecer traía la tranquila realización de que su casa aún no estaba vacía. Maverick aún roncaba como un tren de carga junto a la chimenea, y Luna, siempre alerta, aún la seguía de habitación en habitación. Pero el ritmo de la vida había cambiado. Las llamadas eran menos frecuentes. La prisa por prepararse había disminuido. El ladrido que una vez significaba estamos en una misión ahora simplemente significaba alguien está en la puerta. La temporada de rescate había pasado, pero una nueva estaba comenzando. Scout tenía ahora 10 meses, delgado, rápido, ansioso. El joven pastor alemán que Sara había tomado como aprendiz estaba comenzando a destacar por sí mismo. Aún no había visto un rescate real, pero sus instintos eran innegables. Se movía como Maverick. Esperaba como Luna. Tenía el impulso, el enfoque, la confianza tranquila que no solo viene de la genética, sino de ser criado a la sombra de la grandeza. Y esa sombra se alargaba. Una tarde, Sara llevó a Scout al campo de entrenamiento detrás de la vieja cabaña de guardaparques donde Maverick y Luna habían aprendido a rastrear por primera vez. Era principios de abril. Una brisa ligera llevaba el olor de hojas húmedas y cebollas silvestres. Maverick observaba desde el porche, con la cabeza descansando en sus patas. Luna yacía a su lado, sus ojos agudos, incluso si su cuerpo había ralentizado. Sara se agachó junto a Scout y le puso el arnés. ¿Listo? Él no ladró, solo la miró y esperó. Bien. El sendero era simple: 500 yardas, una curva, 2 artículos de olor. Estaba diseñado para construir confianza, no para desafiar límites. Scout bajó la cabeza y comenzó. Sara lo siguió en silencio, sus botas dejando huellas suaves en el lodo. Scout se detuvo al borde de un arroyo, levantó la nariz, luego giró a la izquierda. Sara contuvo el aliento. Estaba leyendo el aire, justo como Luna lo había hecho. Y 10 segundos después, encontró a la víctima escondida, un voluntario con una sudadera empapada en olor, y se sentó a su lado, moviendo la cola suavemente. Sara sonrió. Buen chico. De vuelta en el porche,
Maverick se levantó y bajó cojeando la mitad de los escalones. Sus patas traseras no eran lo que solían ser, pero aún quería ver. Scout corrió hacia él y se inclinó en una reverencia juguetona. Maverick solo lo miró, luego dio un único ladrido tranquilo. A Sara le gustaba creer que significaba, bien hecho. El entrenamiento se intensificó ese mes. Scout aprendió a viajar en helicóptero sin pánico, a ignorar disparos y fuegos artificiales, a distinguir el olor de Sara de docenas de otros. Comenzó a responder a señales sutiles, un movimiento de la mano de Sara, un cambio en su peso, incluso el cambio en su respiración. Luna, también, tuvo un papel. Se convirtió en el ancla emocional, ayudando a Scout a entender que buscar no era solo encontrar. Era quedarse, proteger, saber cuando alguien necesitaba más que solo un rescate. Era compasión. En mayo, el equipo recibió una llamada de un condado vecino. Un excursionista de 72 años había desaparecido después de tomar un giro equivocado en un sendero mal marcado. La señal del celular era inexistente. Su última ubicación conocida tenía 6 horas de antigüedad. El sol se estaba poniendo. Sara dudó. Maverick no podía ir. Luna estaba retirada. Pero Scout estaba listo. Lo cargó en la camioneta y condujo. La misión no fue larga. Scout captó el olor en 15 minutos. Trabajó con calma, cruzando una pendiente cubierta de helechos, moviéndose con confianza, pero no con arrogancia. Se detuvo 2 veces para confirmar la dirección del viento, luego giró bruscamente y desapareció por un grupo de pinos. Cuando Sara lo alcanzó, estaba sentado junto al hombre desaparecido, cansado, magullado, pero vivo. Scout no ladró. Solo esperó, como Luna. Esa noche, de vuelta en casa, Sara se sirvió una taza de café y se quedó en el porche mientras los perros dormían detrás de ella. Maverick dejó escapar un gruñido suave y satisfecho. El pecho de Luna subía y bajaba en respiraciones profundas y uniformes. Scout yacía al borde del porche, con la cabeza levantada, los ojos en el bosque, observando. En los meses siguientes, Scout se unió a 5 búsquedas más. Encontró a 2 excursionistas perdidos, un niño desaparecido con síndrome de Down, un corredor de senderos herido y una anciana con demencia temprana que había vagado 3 millas fuera del camino y se había acurrucado bajo un árbol. Cada vez, trabajó mejor, más limpio, más intuitivamente. Sara nunca dejó de extrañar el caos de los primeros días, cuando Maverick y Luna eran jóvenes, cuando el trabajo parecía interminable, cuando cada llamada era una nueva historia esperando desarrollarse. Pero también nunca dejó de sorprenderse, porque incluso después de todas las vidas salvadas, después de todas las historias contadas, algo en este trabajo nunca envejecía. Algo en él siempre se sentía sagrado. Una noche, abrió un paquete que había llegado sin previo aviso. Dentro había una foto enmarcada, una captura de pantalla del metraje de la cámara corporal durante el rescate de Wilson. Mostraba a Luna parada al borde del barranco, con las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso, mirando hacia abajo a lo que nadie más podía ver. Había una nota metida detrás del marco. Era de James Wilson. Había encontrado la foto en un viejo archivo y quería que ella la tuviera. En la parte inferior había escrito: «Algunos ángeles ladran». Sara la colgó sobre su escritorio. Debajo, colocó los 2 collares de cuero, el de Maverick y el de Luna, en pequeños soportes de madera. Entre ellos, agregó la primera placa de Scout. Aún no decía encontrado, pero algún día lo haría. Ese verano, la Fundación Sentofope organizó su primera conferencia nacional para equipos de rescate K9. Pidieron a Sara que diera el discurso principal. Ella llevó a Scout con ella. Maverick y Luna se quedaron en casa, más viejos ahora, durmiendo más, aún persiguiendo sueños en su sueño. Pero su presencia se sentía. Cuando Sara subió al escenario, se detuvo antes de hablar. Miró al mar de uniformes, de correas y chalecos y ojos esperanzados, y dijo: «Si tienes suerte, tendrás un perro en tu vida que lo cambia todo». Luego sonrió. «Yo tuve 2». Les habló de las noches frías, los senderos falsos, los milagros, los corazones rotos, la forma en que los perros buscarán a través de espinas y ríos y túneles de viento solo porque creen que los necesitas. Les habló de Scout y les habló de Luna, como no ladró cuando encontró al guardaparques Wilson, como solo se quedó. Después de la conferencia,
Una joven manejadora se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Perdí a mi primer perro el mes pasado, dijo. No estaba segura de poder seguir haciendo esto. Sara le entregó un pequeño parche que llevaba en su bolso, una huella de pata cosida sobre una brújula. Decía, sigue buscando. Ellos querrían que lo hicieras. La joven la abrazó. Y Sara supo, la próxima generación estaba lista. Estas historias no terminan. Se pasan hacia adelante, de una huella a la siguiente, de manejador a manejador, de perro a perro, de corazón a corazón. Realmente no terminas este trabajo. Solo pasas la correa. Y tal vez ese es el legado más duradero de Maverick y Luna, no solo las personas que salvaron o los senderos que despejaron o las técnicas que pioneraron, sino las vidas que inspiraron, las manos que estabilizaron, los que hicieron creer de nuevo. Porque en un mundo lleno de incógnitas, miedo y oscuridad, no hay nada más reconfortante que el sonido de patas rompiendo el silencio, viniendo por ti. Gracias por acompañarnos en esta historia, desde el primer ladrido hasta el último momento tranquilo. Ya seas amante de los perros, rescatista o alguien que alguna vez se sintió perdido, esperamos que este viaje haya significado algo para ti. Y ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que un animal parecía entenderte mejor que cualquier humano? Comparte tu historia en los comentarios. Leemos cada una. Y no olvides suscribirte al canal para más historias reales y poderosas donde los animales se convierten en héroes de maneras que nadie espera. Hasta la próxima, mantente a salvo y nunca dejes de creer en los que nunca dejan de buscar.